Adelante. Buenas noches a todos que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la mesa de Morena Socialista que tenemos cada martes. Entonces, como- si nos han seguido, pues ya tendrán entendido, Buenas ¿no? noches. Buenas noches y que tenemos esta mesa de charla y de análisis político cada martes a las 8:30. Eh, Nosotros, como tal, siendo precisamente socialistas y marxistas, pues buscamos darle a los temas una, un enfoque de materialista dialéctico, no quedarnos solamente en la coyuntura o en la, digamos, esta superficie de los procesos políticos y sociales. Mi nombre es Gil Mayorga y en esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma a la ley de lista y la movilización de la gente. Es un tema, digamos, de actualidad, pero es un tema importante porque pues nos habla un tanto de la política sindical del actual gobierno y la relación que tiene bueno, con el sindicalismo, ¿no? Y en este caso el sindicalismo independiente, que no es menor porque, bueno, siempre se habla de la izquierda en general, pero pocas veces se aterriza, ¿no? En cómo está constituida la izquierda y los distintos, pues sí, órganos, movimientos, organizaciones pues, que lo componen, ¿no? Y en este caso, pues hay algo, ¿no? O sea, los sindicatos, en particular los independientes, pues pueden oponerse a un gobierno, ¿no? Finalmente. Nada más, recomendarles que nos sigan en las redes sociales de Morena Socialista. Estamos en Facebook. De hecho, transmitimos esta sesión en Facebook simultáneamente. Estamos en YouTube, en la red X y en nuestra página morenasocialista.org.mx. Entonces, acompáñanos en nuestros materiales y emisiones, danos su like si les gusta el contenido y pongan comentarios, que son importantes también. Finalmente, se trata también de hacer la mayor difusión de este tipo de contenidos que no son fáciles de encontrar, ya que, pues, como todos saben, las redes pues están dominadas por robots y o controladas por robots al servicio de las grandes empresas informáticas. Y bueno, pues favorecen contenidos totalmente diferentes. Entonces, sin más por el momento, vamos a pasar a una ronda de participaciones en esta ocasión para comentar el tema de la reciente reforma pues ya modificada o prácticamente abortada de la ley del ISSSTE en nuestro país. Gracias y buenas noches. Pues adelante, si alguien quiere empezar a tomar la palabra para pues abrir en esta ocasión nuestra charla semanal. Recuerden, pueden levantar su mano o poner la mano aquí en el Zoom. Sí, pues si quieren, yo inicio, aunque sea para hacer un recuento de lo que está pasando. Sí, adelante. Miren, solamente hacer quizá un recuento, primero para ponerles el contexto de lo que está pasando con la ley del ISSSTE o esta reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, la presentó apenas el 7 de febrero, una reforma que planteaba pues hacer una serie de reformas a la famosa ley del ISSSTE realizada por Felipe Calderón en 2007. A raíz de estos, pues la CENTE, uno de los sindicatos de maestros más combativos pues, a nivel nacional, organizó una serie de movilizaciones, incluso llamó al famoso paro nacional de 72 horas, fueron 3 días de jornadas de lucha, donde hicieron, pues además del paro en sus centros de trabajo, pues hicieron movilizaciones aquí en el centro de la Ciudad de México, marchas, plantones, en fin, una serie de movilizaciones bastante importantes que desembocaron en que la presidenta Claudia Sheinbaum retirara la iniciativa de reforma que había planteado. Sin duda, pues es un acontecimiento muy, muy, muy importante. O sea, vemos que la gente pues sigue siendo un sindicato
pues muy fuerte, muy poderoso, muy organizado y bastante combativo. Y pues a través de las movilizaciones, pues hace que la presidenta Claudia Sheinbaum retire, ¿no? Una iniciativa de reforma que a lo mejor planteaba pues una serie de mejoras, ¿no? Ese es el argumento que planteaba Claudia Sheinbaum, que con estas reformas iban a hacer una serie de mejoras a los maestros en general y que pues no se les iba a perjudicar en sus cuestiones económicas. Sin embargo, pues la gente planteaba cuestiones un poquito más avanzadas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de que no planteaban la reforma, la ley de Calderón, ¿no? Pues hay que decirlo, esta es la ley del ISSSTE, la consecuencia de Felipe Calderón de 2007. La CENTE lo que plantea es la abrogación total de la ley del ISSSTE del 2007. Hay que recordar que Felipe Calderón en 2007 impuso una reforma a la ley del ISSSTE que no era otra cosa más que quitar el sistema solidario de pensiones que había a nivel nacional para los trabajadores del Estado y convertirlos en estos sistemas individualizados de pensiones, ¿no? A través de las AFORES que sin duda fue un golpe muy duro en ese entonces. Hoy en día, pues ya los trabajadores que entran a trabajar al Estado, pues ya vienen con este sistema individualizado de pensiones, que es lo de las AFORES. Es una situación que, por ejemplo, si bien es cierto, la reforma de Sheinbaum planteaba algunas mejoras, pues no tocaba ese punto fundamental, ¿no? Que es abrogar esa ley del ISSSTE de Felipe Calderón y regresar al sistema solidario de pensiones que había en el ISSSTE. Otra de las situaciones es también que es necesario quitarle esos famosos topes de la UMA, ¿no? O sea, hay muchas veces que las pensiones están topadas a la UMA, ya ni siquiera al salario mínimo. Hay que recordar que todo esto fueron políticas de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto, que vinieron haciendo una serie de reformas ahí para, pues sí, para perjudicar, ¿no? a la clase trabajadora con estos objetivos de liberar, ¿no? Aparentemente al Estado, pero que no era otra cosa que ensañarse, ¿no? Con las prestaciones de los trabajadores. Y otra de esas cuestiones, pues es el tope de las UMAs, ¿no? Las pensiones se topan algunas a UMA, ni siquiera al estándar que es de salarios mínimos, que tendría que ser el requisito. Entonces, son una serie de reformas que, bueno, se tendría que analizar, porque aquí lo interesante no es que la gente plantee las movilizaciones. De hecho, lo hace normalmente, ¿no? Con Peña Nieto y con Calderón era cada año, ¿no? Cada año era hacer las movilizaciones. Incluso hay que recordar que en Oaxaca, en 2006, pues se conformó esto que era la APO, que fue a raíz precisamente de las movilizaciones de la gente. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, pues llega un gobierno de izquierda, ¿no? Que muchos luchamos para que llegara. Y pues digamos que la gente no había salido a movilizarse, ¿no? También estaba la cuestión de la pandemia y muchas situaciones, ¿no? Pero pues ahorita nuevamente, ¿no? Ha vuelto a salir a las calles y sin duda es algo que pues se tiene que analizar si fue correcto o no lo de la movilización de la gente o cuáles eran las limitaciones pues de esta reforma de Claudia Sheinbaum que hicieron que retiraran. Al final de cuentas, Sheinbaum dijo que las va a seguir implementando a través de decretos presidenciales, pero bueno, yo nomás estoy poniendo, digamos así, el contexto, ¿no? De lo que ha pasado con esta reforma a la ley del ISSSTE de Claudia Sheinbaum y las movilizaciones que salieron a raíz de esto, ¿no? Por parte de la gente. Entonces yo nomás lo dejo ahí, Gil. Sí, gracias, Edgar. Bueno, si hay participaciones, ya saben, levanten la mano y ahí podemos ir llevándola. Mientras tanto, pues yo ir comentando rápidamente, es al fin, adelante, Adolfo. Adolfo, ve tu mano. No sé si estás en mute.
Creo que era un aplauso más que una participación. Sí, sí, de Adolfo veo de una mano levantada, pero no sé si es algo, ahí estás en mute. Bueno, mientras vamos con Adolfo, nada más quería comentar, sí, o sea, finalmente la reforma se propuso como una medida para solucionar la cuestión de las prestaciones, ¿no? Como por ejemplo lo del FUVISTE. Y así se fue, digamos, promoviendo. Finalmente ya con la planadora de Morena, pues no hay mayor problema, ¿no? Finalmente se puede reformar y podrían haberlo impuesto también, ¿no? Eso también hay que mencionarlo. Podrían haber hecho una imposición como anteriormente. Pero pues finalmente, pues la gente dio su palabra, ¿no? O sea, de que pues ellos no estaban de acuerdo. Y se empezaron a movilizar. Entonces, aquí también me parece importante que ni la gente, digamos, hizo una movilización, digamos, violenta ni nada de eso. Y el gobierno no reprimió, ¿no? O sea, al menos en este punto no hubo una confrontación, ¿no? Entre la gente y el gobierno tan abierta. Aunque pues todavía el punto sigue abierto, ¿no? Porque como lo mencionan los voceros o digamos, elementos de la gente, pues el problema de fondo no está resuelto. Pues finalmente el esquema solidario de pensiones desapareció. Ah, también para los trabajadores del Estado, incluyendo, por ejemplo, en este caso, los docentes. Entonces no se ha retornado. No sé, a lo mejor eso expresa mucho las contradicciones de un régimen como el actual, ¿no? Que por un lado puede tener buenas posiciones y reformas, pero pues a veces son eso, ¿no? Son reformas que pues, resuelven algunos puntos, pero no van como siempre al fondo, ¿no? De las cuestiones. Y en ese intervalo de tiempo que se da entre la implementación de estas reformas, pues hay grupos, ¿no? Y organizaciones que se oponen. Y ahorita, por ejemplo, dieron marcha atrás, o sea, tiene algo de positivo que hayan dado marcha atrás, aunque de todas maneras se van a hacer cosas al respecto, porque dicen, y es cierto, pues que están escuchando, ¿no? Están tomando el pulso y no están reprimiendo, pero tampoco se está yendo al fondo de la cuestión, ¿no? Que es el sistema solidario de pensiones. Eso por un lado, ¿no? Expresa las contradicciones del régimen. Por otro lado, también esas contradicciones son reales, porque, o sea, volver a un esquema así, pues, ¿qué problemas puede plantear también, ¿no? O sea, para implementarse, o sea, digamos, si ahora tienen Afore, y ahí no solamente son los trabajadores del Estado, ¿no? Sino el conjunto de los trabajadores tienen Afore, o sea, también habría que ver qué pasa para allá, ¿no? O sea, no sé, la cuestión no se queda en los trabajadores del Estado, es un conjunto de los trabajadores que pues carecen, ¿no? De un sistema solidario ya desde hace muchos años. O sea, ya mucha gente se ha incorporado al trabajo bajo este tipo de regímenes de pensiones y jubilaciones. Y pues eso, como sea, pues es un problema no solo ahorita, ¿no? En este caso concreto, sino a futuro, porque pues mucha gente va a retirar y eso representa un peso grande en las finanzas públicas y pues que eventualmente haya pérdida de, una pérdida de condiciones de vida para muchísima gente que empieza a retirarse. Y el gobierno pues palía esto, ¿no? Otra de las contradicciones del actual régimen López Obradorista pues es eso, ¿no? Que finalmente el gobierno puede paliarlo, pero pues ya se trata también de plantear, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos para resolver realmente la cuestión de las pensiones y jubilaciones a futuro? Recordar que teníamos un sistema, ¿no? Que mal que bien funcionaba, pero pues los llamados gobiernos así neoliberales acabaron con todo eso y no lo hicieron por ser buena onda, ¿no? O por favorecer a los trabajadores, sino lo contrario, lo hicieron para ser rentables para ellos y sus socios bancarios, a todo el régimen de jubilaciones y pensiones. O sea, los Afores pues, fueron un saqueo, siguen siendo un saqueo pues, al conjunto de los trabajadores, finalmente. O sea,
Aquí el dinero no es que salga de la nada, ¿no? O sea, se habla de las aportaciones del gobierno, las aportaciones de los trabajadores, de los empresarios, como si todo al fin de cuentas no fuera producido por los trabajadores, ¿no? Finalmente todo el salario y todas las prestaciones y todas las jubilaciones y pensiones, todo sale del mismo lugar, a fin de cuentas, sale del trabajo de los trabajadores. O sea, lo que se apropian el gobierno a través de los impuestos y los empresarios a través de plusvalor, pues todo salió del mismo lugar. A lo mejor ahí es hacer valer, ¿no? La teoría marxista, o sea, finalmente no es como que todos colaboran, ¿no? Para el bienestar del trabajador, eso es el trabajador el que colabora, entre comillas, para el bienestar de todos. Y todo lo que recibe no hay un centavo que no haya producido, incluso después de retirarse y pues ya ser un trabajador que vive de una pensión o jubilación, pues ya no se trata de que esté viviendo del gobierno o del empresario o de nadie, ¿no? Está viviendo de lo que ya trabajó. Y al vivir de lo que ya trabajó, pues no está recibiendo nada, en realidad solamente se le está restituyendo una parte de todo lo que produjo a lo largo de su vida laboral. Entonces, yo creo que desde ahí sería el planteamiento, ¿no? Que hay que pues, defender, ¿no? Frente a la cuestión de este tipo de prestaciones o el tipo de las pensiones, ¿no? Y otro punto es que cuando el trabajador ya no produce, o sea, cuando se retira y vive de este tipo de prestaciones o ayudas del gobierno, entre comillas, pues ya lo que pasa es que el capital se quiere deslindar, ¿no? Se quiere desligar y deslindar de cualquier responsabilidad y pues ya no le produce, pues ya dejarlo así. Tiene su lógica dentro del capital, porque el capital vive de extraer plusvalor. Si no está extrayendo plusvalor, pues no, algo no checa, ¿no? Algo no funciona ahí. Entonces lo que intenta el empresario, pues sacar más provecho y jugo de dinero. Pero pues ahí se trata también desde una perspectiva marxista y en general de izquierda, pues sería replantear la cuestión, ¿no? O sea, el trabajador que ya no labora, pues no por eso deja de ser un ser humano. Y un ser humano que ya laboró y que ya contribuyó a la sociedad de una manera u otra a través de su trabajo. Pero entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, ahí nos devela un poco la lógica del sistema, ¿no? O sea, para el capital, pues los seres humanos solo valen cuando producen. Y aquí de lo que se trata es que dentro de la perspectiva de izquierda, pues es hacer valer al ser humano como el integrante de toda la sociedad y pues, el constructor, ¿no? De su entorno. Entonces, pues si tiene un comentario que quiera hacer. Y ya saben, si quieren participar, levanten su mano y vamos a seguir con esta ronda de participaciones en esta noche. No se ve nadie por ahí todavía. Y recuerden, es un tema importante. A lo mejor ahorita nos desligamos un poco de las coyunturas, ¿no? De las coyunturas mediáticas. A lo mejor no mencionar la última, ¿no? Pero que fue, ya saben, los sucesos de Jalisco, pero yo creo que pues muchas de esas cosas son cortinas de humo. O sea, finalmente la cuestión fundamental pues son ese tipo de temas económicos, ¿no? De lo que nos está, digamos, moviendo un poco el tablero de la cuestión social y política en México más allá. Y bueno, ya nos referiremos a otros temas, pero este tema también tiene todas estas derivaciones, Sí, ¿no? No veo. Sí, yo si adelante, quiero Edgar. comento. Sí, yo Sí, comenté adelante. algo. Bueno, comentabas, ¿no? Que a lo mejor con un gobierno de izquierda, pues ya no se da la represión como hacía los gobiernos de Felipe Calderón o Peña Nieto. Hay que recordar cómo eran los desalojos. El último, creo que el de Peña Nieto en 2014 que desalojaron a
a la gente de aquí del Zócalo, ¿no? Estas famosas fotos, yo nunca había visto unas tanquetas que las usaron aquí cuando desalojaron a los maestros del Zócalo, aquí precisamente. Estas son, pues parte de, ¿no? De cómo hacían, Peña Nieto, ¿no? Y Calderón, ¿no? Estos gobiernos, famosos gobiernos neoliberales, ¿no? Cómo entendían los diálogos. Pero bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum quizá ya no hace este tipo de represiones, pero pues también tiene la planadora para hacer una serie de reformas en el Congreso. O sea, la gente le dio todo el poder a Morena para que hiciera una serie de reformas y pues al parecer no está dispuesto a llevarlas a cabo. La situación de regresar a la cuestión del régimen solidario de pensiones no es una cuestión menor para la clase trabajadora, o sea, para los trabajadores del Estado, ¿no? Que en este caso estamos viendo que no solamente involucra a los maestros, sino en general a todos los trabajadores del Estado. O sea, todos se encuentran sin prestaciones. Muchos de los trabajadores dentro de las oficinas del Estado están sin prestaciones laborales, sin sueldos de subcontratación, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay muchísimos que están bajo el esquema de nómina 8 y también están haciendo una serie de movilizaciones para que se les reconozcan sus derechos laborales. O sea, no tienen ningún tipo de prestación, esquemas como tipo honorarios, ¿no? Los digo porque yo trabajé en el ISSSTE bajo ese tipo de esquemas, de honorarios donde no te dan ningún tipo de prestación, económica. O sea, tú trabajas y no tienes derecho a pensión. Entonces, sí, eso es una cuestión muy importante que se tiene otra vez que retomar las prestaciones laborales para todos los trabajadores del Estado. Y entre estas es la cuestión de la pensión. ¿Por qué los regímenes neoliberales trataban de adelgazar, ¿no? Al Estado, ¿no? Aparentemente para ellos era una carga, ¿no? Mantener a los trabajadores. Siempre era el discursito ¿no? De que es mucho dinero, ¿no? Que lo que se gasta en pensiones y hay que liberar, ¿no? Al Estado de eso. Esa es la parte fundamental del llamado neoliberalismo, ¿no? Por eso se llama liberalismo, porque buscan liberar al Estado económicamente. ¿Pero de qué? De este tipo de prestaciones laborales. O sea, el esquema neoliberal va a buscar siempre esto, ¿no? Que el Estado se desligue de las prestaciones laborales que tiene con la clase trabajadora. Nosotros tenemos que adoptar otro tipo de esquema, ¿no? El Estado pues tiene que garantizar todas las prestaciones laborales. O sea, no es que te estén regalando algo o te lo estén dando de a gratis. O sea, es parte de lo que los trabajadores han generado a lo largo de su vida. Un Estado que no es capaz de garantizar eso, pues entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos este tipo de Estado así capitalista? En ese caso hay que replantear el Estado. Ahora, Morena no busca la cuestión neoliberal, pero tampoco quiere tocar esos intereses. Se queda en medio, ¿no? Y el problema es de que pues la gente no se puede quedar en medio a ver hasta qué hora se les ocurre dar la lucha. O sea, la gente sí necesita tener las prestaciones laborales ya. O sea, es un asunto de vida o muerte tener prestaciones laborales ya dentro de la clase trabajadora. Siempre los trabajadores del Estado eran los mejores pagados, los mejores ubicados, ¿no? Tu aspiración como trabajador era irte al gobierno. Pero ahora qué? No existen ese tipo de prestaciones en ningún tipo de esquema, ¿no? O sea, también los sindicatos charros han controlado las instituciones de gobierno. O sea, tampoco no te permiten tener plazas de base porque está el sindicato charro que te controla todo, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que me parece que se tiene que dar desde un movimiento desde afuera. La gente muchas veces lucha por demandas económicas, ¿no? En el llamado economicismo, pero no trasciende a la cuestión política. Ese me parece que también es un grave error que comete la gente, ¿no? O sea, está bien, es un sindicato, está diseñado para luchar por sus cuestiones económicas de sus agremiados, pero pues también tiene que entender la cuestión política general. Me parece que muchas veces eso también provoca, ¿no? Que se aísle de la ciudadanía o de la población en general, ¿no? Porque los ven así como, pues, la gente está luchando por sus intereses, ¿no? Cuando pues son intereses que tendrán que convenir a la mayoría de la población. Entonces,
Pues yo comento esa situación, ¿no? El carácter que sí, a lo mejor con los gobiernos de izquierda no se dan este tipo de represiones, pero pues tampoco no avanzan hacia reformas que sí realmente sean mejoras. O sea, Morena tiene toda la aplanadora en el Congreso y prefieren mejor no darle el desafuero a Cuauhtémoc Blanco, que en lugar de ponerse a hacer otro tipo de reformas que sí valen la pena. O sea, realmente esa es consecuencia precisamente de tener un montón pues sí, de infiltrados dentro del movimiento de izquierda, porque ese tipo de infiltrados son del régimen neoliberal que avalan la reforma de Calderón y que si en un momento se plantean hacer este tipo de reformas, no la van a votar. Ese es el gran riesgo que tiene dentro de la izquierda. Entonces, son cuestiones que sí, me parece que sí hay que analizarlas. Bueno, pero lo dejo ahí. Sí, gracias Edgar. Alfredo, veo tu mano, adelante. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, adelante. me parece que es un tema de humanidad. Me parece que es un tema de ya no tanto laboral, sino de humanidad. Todos los sindicatos en este país tienen sus circunstancias muy apegadas, ¿no? Es algo triste ver cómo un trabajador se juega la vida en determinados empleos. Tienen un sindicato y su sindicato, pues ya sabemos que tiene situaciones millonarias y que el trabajador pues lo tiene con un contrato en donde yo no veo que los sindicatos luchen por más prestaciones para los trabajadores. Por eso le digo que, por eso insisto que es un tema de humanidad. Una empresa que tiene miles o tiene cientos de trabajadores y que no los proteja de manera saludable, pues está también teniendo un riesgo pues de tener accidentes, ¿no? De tener muchas cosas. Hablando de empresas, hablando de la educación, pues también, ¿no? Creo que tendría que ser más equitativa la situación de las prestaciones y no, pues si se supone que pasó el esclavismo, sin en cambio aquí nos tienen, nos tienen trabajando de una manera brutal. A mí me llama mucho la atención cuando en una empresa, incluyendo las mismas universidades, dicen que ahí todos los trabajadores son importantes, desde el intendente hasta los directivos. El problema es que si esos patrones consideran que son importantes los trabajadores, ¿por qué no tienen un salario digno? Si todos los trabajadores son el engrane de una empresa, de una institución, ¿por qué existe la diferencia enorme en los salarios? Y esta cuestión de las pensiones, de los retiros, de las jubilaciones, pues vuelvo a existir, es una cuestión de humanidad. Ya toda la gente que se aventó 30, 20, 30, algunos hasta 40 años trabajando, que no tengan un descanso digno a su vejez, con un sueldo o con una pensión que les alcance para vivir, que les alcance para tener esa tranquilidad económica, me parece que entonces no estamos viendo como la parte humana que tienen en la vida laboral, que nos superexplotan y que tarde o temprano, como cualquier otra circunstancia en este mundo, tiene un inicio y un fin. Desgraciadamente, el ser humano se va deteriorando fácilmente a cierta edad, perdón, independientemente del tipo laboral que desarrollen en su plenitud, en su juventud, en su vida laboral, pues llega el momento que va a tener un retiro, pero no han sido tan dignos las jubilaciones, no han sido tan dignas las prestaciones. O sea, no todos los trabajadores en este país tienen esa capacidad del ahorro, independientemente del consumismo que vivimos, brutal.
el salario no alcanza porque tenemos otro problema fuertísimo que se llama la liquidez de nuestro salario. Existe una situación muy difícil para poder sobrevivir con los sueldos que tenemos. Entonces no hay oportunidad de ahorro y luego llegar a viejo sin una jubilación saludable, pues ahí tiene un problema el Estado, porque va a tener muchos enfermos, va a tener mucha gente de padecimientos crónicos y que de alguna forma la calidad de vida y el nivel de vida ha subido, pero los últimos años de la gente que podemos ver claramente, sus pensiones son bajas. Lo que hizo el gobierno pasado y lo que está haciendo el gobierno actual, la presidenta Sheinbaum, pues es como, es algo, pero no, yo no creo que sea sustancial a todos los que están esperando una jubilación. De hecho, esas reformas que han hecho al seguro y al ISSSTE, pues ya está más difícil para sus jubilaciones y sus pensiones y el sueldo a futuro. Pues obviamente nadie se quiere morir y todo el mundo, si después que ya trabajó, repito, 30 40 años, tener una vida digna, tener una calidad de vida saludable y no darle problemas al Estado con enfermedades. Sin en cambio, pues ahí, como dicen por ahí, ¿no? Se están dando un balazo en el pie todos los patrones, todos los gobiernos, en donde no cuidan a la gente en ese sentido para que pues tengan vejez digna sin causarle problemas al mismo Estado. Yo creo que no es que no se den cuenta, es que no sé cuáles son los candados que no le dan esa prioridad a la gente que ya trabajó. Estamos hablando de gente que toda su vida estuvo trabajando y que, repito, pues nadie quiere morir y tenemos sueños, ilusiones de seguir viviendo, pero seguir viendo bien. No sé qué pasaría no qué pasa en otro tipo de gobiernos, en otros países, pero también hay otra circunstancia. Me eché un clavadito a internet. Hay 9 países en esos momentos que no tienen pensión. Uno de ellos es Chile, Australia, no recuerdo los demás, pero imagínense cómo vive esa gente que sin pensión. Es algo que la verdad es lamentable, o bueno, ellos tendrán sus estrategias, o su poder adquisitivo es bueno, porque el de nosotros, nuestro poder adquisitivo aquí es un poquito difícil. Nuestros sueldos son, pues ahí, no las sobrevivimos. Las pensiones, pues sí son bajas. A pesar de que está también la situación muy dispareja, hay pensiones de personas de empleos que son muy buenas, pero pues, también hay otras pensiones que, que son, digamos, están dentro del mínimo. Y ya ni se diga de esa gente que no tiene pensión, está esperando cumplir 60 años o 65 años, refiriéndome a los hombres, para que le den esto que se aumentó con el gobierno anterior, sus 6,200 pesos mensuales, porque no tienen pensión. Y si hablamos de trabajadores, pues yo no sé cuántos millones de trabajadores dentro de la economía subterránea, de que desgraciadamente pues, no tiene nada de prestaciones, absolutamente nada, y que tarde o temprano van a tener que necesitar este, una pensión porque pues el ser humano, aparte de que pierde sus capacidades a cierta edad, ya ni se diga de algún accidente o de alguna desgracia psicológica, que cuánta gente hemos visto deambulando por las ciudades, esa gente que no es del Estado, o sea, que el Estado no se da cuenta de eso, cuánta gente indigente tenemos en las grandes ciudades, cuánta gente duerme
en las centrales camioneras, en el metro, toda esa gente, pues a fin de cuentas es un problema para el Estado, pero pues no sé qué pasa por ahí. Hablando de economía, creo que es un tema amplio, muy polémico, y los que tuvimos la fortuna de tener un empleo, pues ahí no lo vamos sobrellevando. Que sí, conozco gente que tiene una excelente pensión y que a esa altura ya tienen de 2 a 3 pensiones. Y eso habría que regularlo. Pues obvio que no los envidio, pero sí me doy cuenta de la diferencia que tener 3 pensiones y unas gente pues no tienen. Eso, pues desgraciadamente sí es culpa del Estado, porque es el que tiene que regular todo esto. Y, y sí, repito, es un tema un poquito amplio que me gustaría que se abriera más adelante con otros temas con respecto a esto, de las pensiones o de las jubilaciones o de los salarios. Y sería muy interesante más adelante, sería como una propuesta. Ahí dejaría yo mi comentario por lo menos. Compañeros. Sí, gracias, Alfredo. Sí, justo mencionar Chile, ¿no? Hay que Sí, olvidar que en el Chile de Pinochet, pues fue donde empezó este tema de las Afores, ahí en plena dictadura. Y ya después se implementó en México. Finalmente, los gobiernos llamados neoliberales, pues lo que hicieron fue imponer esta ideología de que lo que importaban eran los números, que el progreso era una cuestión puramente material y se representaba en cifras de crecimiento económico, aumento de la riqueza, pero pues básicamente lo que es el mismo capitalismo, digamos, un poco más descarnado que lo que habitualmente se creía. Entonces, en ese marco, pues crearon las reformas de las leyes, bueno, los regímenes del IMSS, por ejemplo. Ahí empezó el tema fue con el IMSS. O sea, Calderón pues fue un continuador de toda esta orden de ideas. Finalmente el PAN y el PRI fueron juntos en esta doctrina llamada neoliberal y pusieron finalmente la nueva, la nueva organización de los regímenes de seguridad social. Crearon las Afores y pues ya se vino todo lo que ya conocemos, pero finalmente la cuestión fue que pues lo veían el tema de los retiros, lo veían a muy largo plazo. O sea, mucha gente en ese momento se preguntó pues qué iba a pasar, ¿no? Finalmente, cuando empiecen, pues sí, a la población a envejecer y pues haya grandes cantidades de retiros, pues qué va a pasar con esa cuestión. Y pues ya vemos que el gobierno tiene que erogar grandes cantidades para pues, subsanar esta parte del retiro de la parte de la población trabajadora. Entonces, este régimen pues fue pensado básicamente para no con el ser humano en la mente, ¿no? Fue pensado con los bancos en la mente. O sea, finalmente quienes administran los afueros pues son bancos, no son organismos públicos, o sea, o por lo menos no del gobierno. Son organismos del capitalismo, o sea, encima de que ellos pues ya usufructuaron todo el trabajo del trabajador, pues también su fondo de retiro, o sea, quedó en manos de los mismos. Y así fue pensado todo lo que se llamó neoliberalismo, que fue una fase, digamos, nueva en la descomposición del capitalismo reciente. Pues el gobierno actual pues se ha proclamado desde su comienzo antineoliberal, igual que el gobierno de López Obrador y en general esta parte de la izquierda. Nada más que el ejercicio del poder, pues sí, definitivamente ha, pues digamos, modificado muchos de sus puntos de vista iniciales o aquellos con los que hicieron bandera, porque hay que recordar que desde el neocardenismo, al surgir el PRD y estas organizaciones de izquierda que funden priistas y socialistas, pues sabemos que pues estaban opuestos al llamado neoliberalismo en su comienzo, o sea, en su mismo origen. O sea, cuando ya había gobernado
los primeros neoliberales llamados así eran funcionarios del gobierno de López Portillo. En eso no hay que olvidarlo porque ya estaban ahí. O sea, ya muchas de las posturas económicas de ese gobierno y sus iniciativas ya estaban en parte dirigidas por neoliberales. Pero ya el gobierno siguiente de Miguel de la Madrid fue plenamente neoliberal, o sea, ya aplicó una política de recortes en masa para el gasto público social. Prácticamente pues, el país ya estaba bastante perjudicado por la política de los gobiernos anteriores, pero aún tenía una base económica más o menos sólida, pero pues de la Madrid pues lo que hace es destruirla, prácticamente. Y ya en sus funcionarios principales pues ya estaba el grupo gobernante que del siguiente sexenio, de Salinas de Gortari. Y pues Salinas de Gortari pues ya aplicó de plano toda la regulación, ya acabó por devolver lo que quedaba de los bancos, creo que ya, o no sé si ya quedaba algún banco todavía por retornar al capital, pero sí vendió muchas de las empresas públicas y ya después vinieron otros gobiernos neoliberales, o sea, podríamos decir desde López Portillo, pero plenamente con De la Madrid, Salinas, luego Cedillo, Fox, Calderón y hasta Peña Nieto, o sea, estamos hablando de décadas y décadas de gobiernos de este corte. Y pues en el tema de seguridad social, pues todavía sería el último jalón, por lo menos el de Calderón. Entonces, apenas llevamos un gobierno completo de una postura, digamos, un tanto diferente, aunque pues muy constreñida por las circunstancias también, aunque surgió en el régimen actual, surgió en oposición al régimen neoliberal, pues, pero desgraciadamente, pues, precisamente faltan esas, digamos, condiciones conceptuales que permitan plantear la cuestión, o sea, el marxismo. O sea, si ellos no están criticando el capital, si no están haciendo una crítica del régimen económico a fondo, pues evidentemente van a pasar por alto muchas de estas cuestiones. O sea, van a seguir todavía la lógica del capital y pues seguir la lógica del capital no se aleja tanto del llamado neoliberalismo. O sea, podría ser una continuación reformista y eso es un gran peligro, porque pues el Estado es el Estado y el capital es el capital. Pues si no se les reemplaza por una posición socialista, pues seguirán su propia lógica, como hasta ahora. Entonces, por eso no se trata de desescalar la cuestión del capital, se trata de escalarla más bien. Pero bueno, eso digamos es un poco las contradicciones del proyecto reformista. Y la otra es el otro punto que a lo mejor es importante, es la parte sindical, ¿no? O sea, pues se movilizó la gente, pero pues a lo mejor se necesita más movilización de sindicatos, ¿no? O sea, aunque sean sindicatos de izquierda o, digamos, orientados a ser independientes, pues eso no significa que tengan que estar siempre de acuerdo con los gobiernos de izquierda. O sea, tiene y puede, pues, a veces debiera haber oposición a los regímenes, incluso de izquierda. Creo que ese problema es interesante a nivel teórico porque se presentó también en la Unión Soviética, había una polémica en torno a la cuestión de si los sindicatos debían fundirse con el Estado soviético en la Unión Soviética, o si por el contrario debían mantener su independencia, incluso oponiéndose a un régimen socialista, lo cual era una contradicción curiosa, porque el régimen socialista, pues siendo sí un régimen social socialista, pues estaba basado en el poder de los trabajadores. Entonces, ¿cómo es que sindicatos que también defienden intereses inmediatos de los trabajadores podían ser no solo independientes, sino incluso opuestos al régimen socialista en algunos puntos? Y si mal no recuerdo, la solución que se planteó por Lenin es que tenían que seguir siendo independientes, o sea, el Estado socialista, que incluso frente al Estado socialista los sindicatos tenían que defender intereses inmediatos de la clase trabajadora. Entonces, aquí a lo mejor en México es un poco más clara la situación. Finalmente, el gobierno de izquierda no es realmente o propiamente un gobierno de los trabajadores, sino que es un gobierno de izquierda todavía dentro del régimen capitalista. Entonces, los sindicatos pues, todavía tienen que mantener su independencia. Deberían mantener esa independencia
por medio de movilizaciones. Y estas movilizaciones, siempre y cuando no escalen a una violencia, eso también es importante porque la oposición entre el gobierno y los sindicatos, derivando hacia la violencia, pues sí podría generar una ruptura no solo en superficial, sino dentro del mismo gobierno. Se podría generar una ruptura, sería muy peligroso cualquier provocación. Y incluso al interior de los sindicatos, o sea, también puede generar un retroceso de la organización sindical. O sea, el punto se salvó y creo que no es menor, pero digamos, es un poco del lado político de la cuestión. Lo otro es que, bueno, dentro de eso mismo es que debiera haber más movilización sindical y no menos. O sea, hay que recordar que bajo el cardenismo los sindicatos estaban muy movilizados y si bien no eran hostiles al gobierno, sí eran muy hostiles a la gran burguesía, digamos, de aquella época. Entonces, sí debiera haber mucha movilización hoy sindical dirigida contra las grandes compañías explotadoras. Por ejemplo, movilizaciones contra empresas como las de Salinas Pliego, la verdad, o sea, ese tipo de situaciones que crean, sí ameritaría una movilización más aguda, que todavía no se ha observado, o por lo menos no es tan visible. Entonces, sí se necesita porque no solamente basta movilizar electoralmente a la población, o sea, ese es un requisito, pero no es el único. O sea, la movilización por mejores condiciones de vida tiene que ir, digamos, mantener una dinámica. Las ayudas sociales del gobierno no resuelven muchos de los temas que solamente puede servir la movilización sindical. Pero bueno, te dejaré ahí mi comentario. No veo todavía manos levantadas. ¿Hay algún otro comentario? Pues adelante, esperamos para ir viendo. Digo, no nos vamos a prolongar demasiado. Yo también voy a ir cerrando y redondeando también el tema que tenemos hoy. Es un tema más o menos de coyuntura, pero pues ya le salieron varias aristas. Pues sí, yo si quieres, lo que ya comentabas, el tema de los sindicatos, que incluso es una cuestión, teórica, ¿no? Porque finalmente hay que recordar que nosotros luchamos por un estado socialista, que tiene que ver con pues sí, con la dictadura del proletariado, aunque quizá alguno no quiera espantar a algunos con el tema, pero no es otra cosa más que la clase trabajadora controlando democráticamente la economía. Ese es el socialismo, o sea, la clase trabajadora de manera democrática controlando la economía. El problema aquí, por ejemplo, con los sindicatos, pues está compuestos de trabajadores. Entonces, nosotros aquí, pues lo hemos mencionado, una cosa es el interés como clase trabajadora y otra cosa es el interés como trabajador, que son muy distintos, ¿no? O sea, finalmente el interés como trabajador individual, pues lo único que aspiras es a que te paguen bien, ¿no? Y ya de ahí en fuera, no te importa si el mundo rueda, que gire, ¿no? Si tú estás bien pagado, no te importa lo demás. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos sindicatos, ¿no? Que se vuelven charros. O sea, ahí está ¿no? El sindicato de eh, la CENTE, bueno, el sindicato, ¿no? El CENTE, que es un sindicato que pues, está charro completamente desde las estructuras y seguramente sus agremiados pues tienen buenas prestaciones laborales y todo, pero de ahí en fuera pues no se mueven a más cuestiones políticas, ¿no? Entonces, este es un tema pues importante porque dentro del Estado socialista pues lo que se busca es que los trabajadores adquieran conciencia de clase, o sea, que no solamente sean trabajadores en sí, o sea, la famosa frase de Marx, ¿no? Que pasen de ser trabajadores en sí a ser trabajadores para sí, que ya adquieran una conciencia de clase, que es completamente
muy diferente y que incluso pueden entrar en contradicción, ¿no? Porque con los intereses individuales de trabajadores, pues entran inclusive luego en contradicción con el interés de la clase trabajadora en general. Entonces, sí es importante tener claro, yo creo que ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, nosotros como socialistas buscamos el interés de la clase trabajadora. Y para eso pues se requiere un tipo de nivel de conciencia muchísimo más avanzado y desarrollado. Ahora, ¿es posible instaurar un Estado socialista? Pues yo creo que aquí están estas demandas que se están demostrando claramente. O sea, el Estado capitalista no te da opciones de pensión. Esa es la demanda principal. Un Estado socialista te tiene que garantizar, pues tu pensión, tus prestaciones laborales, retirarte a una edad, digna de trabajar, porque el sistema capitalista lo que te obliga es a trabajar hasta morir prácticamente, ¿no? De por sí tienes que trabajar de sol a foco y luego todavía le echas los años de retiro, pues prácticamente es trabajar hasta morir. En un estado socialista, pues se privilegia al humano, a la persona. Que la persona pueda desarrollarse humanamente en todas las áreas, o sea, que no nomás sea una máquina que esté trabajando las 24 horas, ¿no? Las 16 horas del día, sino que el trabajo también le permita desarrollarse como humano y de hacer muchas otras cuestiones y desarrollarte a una edad digna para que puedas, pues ahora sí, dedicarte a vivir la vida. Y eso se puede, claro que se puede. O sea, finalmente los trabajadores son los que producen la riqueza. En el estado capitalista esa riqueza se utiliza pues para seguir incrementando el capital. O sea, ya lo comentó Gil hace rato. O sea, todo este sistema solidario que administraba el Estado anteriormente, ahora lo administran las Afores. ¿Y cuánto te dan de rendimiento? O sea, ustedes chequen sus estados de cuenta en sus Afores y luego hasta a veces llega a negativo, ¿no? Porque precisamente todo el tiempo está fluctuando el capitalismo. Entonces, eso es lo que te garantiza el Estado capitalista. ¿No te gusta eso? Pues no te queda otra más que entrarle al régimen solidario de pensiones, que es un Estado socialista, donde socialmente, eh, pues se hacen las prestaciones en torno pues sí, pensando en el bien social, no solamente en incrementar el capital. El problema, por ejemplo, con los gobiernos reformistas es que ya demostraron que no están dispuestos a dar esa batalla. Yo creo que es una muestra. De hecho, por eso nosotros nos interesaba darles todo el poder a Morena, porque algunos compañeros dentro de la izquierda decían, no, no voy a votar por nadie. Y nosotros mantuvimos, ¿no? Dale todo el poder a Morena. ¿Para qué? Para que se vea de lo que son capaces de hacer. Ahorita tienen la mayoría en las cámaras y vean lo que son capaces de hacer. O sea, ya demostraron que no van a seguir con la dinámica neoliberal, pero tampoco están dispuestos a revertir las contrarreformas neoliberales. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Y entonces, ¿qué te queda? Pues no te queda más que empezar a buscar otro tipo de organización que sí transgreda las bases del capitalismo. O sea, no hay otra opción para la población, porque de lo contrario van a seguir los salarios bajos, las prestaciones infame. Eso si te tocan prestaciones, porque ya se comentó aquí, casi todos, la mayoría de la población sigue sin tener prestaciones. Y luego para eso le sumas que no hay una pensión digna en tu retiro. O sea, los apoyos que se están dando de adultos mayores son importantes porque pues no se daban, pero esos programas no van a revertir el problema social que es esto. La única manera es regresar al sistema solidario de pensiones. O sea, allí tienes que transgredir las bases económicas del capitalismo y el reformismo ya demostró sus limitaciones. No les interesa entrar por esa vía. Entonces ahí es lo que pues yo creo que tenemos que empezar a discutir y se está abriendo la discusión en estos temas, o sea, forzosamente. Y la cuestión, por ejemplo, de la CENTE, de la coordinadora, ¿no? Que es una de las organizaciones más combativas, porque los demás sindicatos son charros. Yo nomás recuerdo que era la coordinadora y el ESME, pero el ESME ya lo desaparecieron. Y ahorita ya lo único que queda, lo más combativo que queda es la coordinadora.
¿no? De ahí en fuera el sindicalismo está completamente charro y eso ya está, pues muy desprestigiado, o sea, ya tampoco no hay sindicalismo en México, hay que prácticamente reconstruirlo con los trabajadores que no somos sindicalizados, creo que somos los más y menos organizados, entonces yo creo que son las cuestiones que se tienen que plantear, ¿no? Sobre la mesa y sobre el debate. Pero bueno, ahí lo dejo por si hay más comentarios. Sí, gracias, Edgar. Recuerden, si tienen comentario, pues adelante. Alfredo, ve tu mano. Sí, este, yo veo que es algo interesante, retomando el tema de los sindicatos. Yo como que siempre he tenido la idea de que tú como empresario le tienes que dar una buena calidad de vida a tu trabajador. Y en el momento de que no existe eso, pues empieza a haber grupos en donde forman el sindicato. Hoy en día, bueno, ya están muy organizados y existen muchos sindicatos. El problema es el por qué el sindicato no defiende de manera digna a su trabajador. Es el problema. Todos los sindicatos, nada más es una cuestión de sentido común. ¿De dónde se mantienen los sindicatos? Y en su mayoría son de el descuento que le hacen a sus trabajadores. O sea, los trabajadores dan una cuota para que el sindicato se mantenga y son tan perversos los sindicatos de que no corresponden esa labor que debe de haber con su trabajador, porque son los representantes del trabajador ante el patrón. Pero resulta que conozco una universidad en donde el líder sindical de esta universidad, terminado su periodo de líder, se convierte en rector de la universidad. Es absurdo y retrógrado, pero todos los maestros lo aceptan. O sea, no es posible que ahorita tú estás en contra del patrón y el día de mañana eres el rector, te conviertes en patrón. Esto es como un ejemplo de lo que se vive en algunos estados, en algunos trabajadores. Si habláramos de obreros, bueno, podríamos tener cierta consideración, pero te estoy hablando de una universidad en donde está la gente pensante, en donde está la carrera de derecho, en donde existen los, los gurús de las leyes y aceptan este tipo de circunstancias. Si un patrón no atiende bien a sus trabajadores, pues va a tener problemas. Y entonces la figura del sindicato en este país no sé qué calificativo ponerle, pero en su momento haremos algo y le pondremos un nombre al tipo de sindicato que tenemos en este país. Yo lo estoy hablando con sentido de causa de que durante muchos años yo vi que el líder del sindicato se convierte en rector. Puta, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Y lo peor es de que todos se quedan callados. Por eso se dice, y hay un dicho muy cierto, que lo oculto no quita lo bestia. ¿Cómo es posible de que, por una parte, estás tratando de buscar prestaciones y mejores salarios para tus trabajadores, tus agremiados del sindicato, y el día de mañana te conviertes en rector en donde te van a ir a otro líder sindical, te va a decir que les des más aumento, que les des prestaciones? Es algo que no te puedes quedar callado y que no puedes ponerte una venda en los ojos de lo que estás viendo con respecto a los sindicatos. Voy a checar por ahí, a nivel de recomendación, hay un libro de Lenin que se llama Lenin y los sindicatos, como para tener más elementos, pero repito, es sentido común lo que es la figura del sindicato, que es para defender los trabajadores. Aquí en Hidalgo existía un complejo industrial fuertemente económicamente y a nivel nacional,
en donde el líder sindical con el patrón, eh, lo- las prestaciones las ganaba con con una partida de dominó. Es algo que quedó en la historia y que hay gente que lo puede testificar y que me voy a dar la tarea para tener más datos. Pero ¿cómo puedes tú negociar unas prestaciones de, de miles de trabajadores con una partida de dominó? Esto sin tomar en cuenta lo que Edgar comenta, que todo el mundo lo sabe, que son los sindicatos charros. Si regresamos a la parte del CENTE, pues acababan bueno, no acababan, pero pues estuvo el Walter Gordillo, estuvo en prisión y por una cantidad que se le demostró, o que los medios de comunicación pues nos dieron a entender toda esa parte, ¿no? Nos dieron a conocer. Y los sindicatos manejan una cantidad de dinero enorme, enorme, porque si le echamos lápiz, es por porcentaje. De acuerdo a tu salario, te quitan un porcentaje. El sindicato te lo descuentan, ¿eh? Por ser miembro del sindicato te van a descontar tu cuota, pero eso es cada 15 días. Imagínense toda la cantidad de dinero que tienen y el sindicato y nadie le pide cuentas. Y por una parte, esa es la forma de cómo trabajan. Y lo que es deprimente es de que no defienden a sus trabajadores y que luego se estén jugando en una partida de dominó las prestaciones de un trabajador. Me parece muy, muy deshonroso por parte de esta institución, de esta figura del sindicato. Y bueno, los que tienen y los que no tienen sindicato, pues seguimos en la misma. Creo que repetía yo, bueno, repito lo que decía hace unos momentos. Es un tema un poquito largo y que habría que ir enumerando algunos puntos, si es que se diera el caso, para no tanto analizar, sino para comentar cosas históricas que han pasado en este país con respecto pues, a los trabajadores que pues creo que todos trabajamos por ser honestos y por tener una vida digna. Y pues ya no se diga una vejez tranquila, sin darle preocupaciones a los hijos, a los nietos. Eso sí les quieres dar, y si no, te avientan un pinche asilo y los asilos están manejados por el Estado y el Estado ya saben cómo trabaja. Cuestiones muy interesantes, este tema, esta parte de los sueldos con los trabajadores. Por ahí dejaré yo mi comentario por el momento. Sí, gracias, Alfredo. Pues sí, no, y qué anécdotas no salen de la cuestión sindical, ¿no? O sea, las historias en torno a gente como Fidel Velázquez, Víctor Flores y los Napitos, y quién sabe cuántos otros líderes. Pero bueno, pues es parte de un tema más amplio que sería la lucha de clases en el terreno económico. Finalmente, pues, ¿a quién interesa la corrupción de los líderes sindicales? ¿A quién le favorece? Pues le favorece a la clase capitalista y al Estado. Ellos libraron una lucha de décadas para corromper el sindicalismo mexicano, que era muy combativo en los años 20, 30, 40. Pero tiene su razón, tiene su origen en esa lucha de clases descarnada que fue destruyendo los sindicatos democráticos. O sea, la década del 50, 60, se agudizó en los 70. Y pues ya en los 80 ya los sindicatos ya eran más o menos como los conocemos. Entonces, lo que se llamó el charrismo, que los charros sindicales pues eran golpeadores, ¿no? Eran golpeadores del Estado y de la clase capitalista, es que fueron destruyendo poco a poco los verdaderos liderazgos de la clase trabajadora. Hay que recordar las luchas contra los sindicatos de maestros, médicos, etcétera, etcétera. La destrucción del Ruta 100, ahora recientemente la lucha contra el ESME. Digo, no es que el ESME fuera pues, el gran sindicato de izquierda, ¿no? Pero pues sí era pues, un defensor de los intereses de sus trabajadores, a fin de cuentas. Por eso lo dieron de baja, digamos. Bueno, todavía sigue ahí el sindicato como tal, aunque ya la empresa no existe. Entonces,
Aparte de eso, bueno, pues ya a lo mejor sí sería un tema para otra, ¿no? Ocasión, sindicalismo mexicano contemporáneo. Pues no sé si hay algún otro comentario o si ya podemos ir cerrando la charla de hoy. Yo creo que sí vertimos bastantes comentarios al respecto. Derivamos hacia la cuestión sindical, a la cuestión de las pensiones, pero pues va todo junto en realidad, todo es como un paquete. Pero bueno, no sé si hay algún comentario final de los compañeros. Si no, yo creo que ya vamos, pues terminando la mesa de hoy. Bueno, entonces, bueno, pues solamente quiero darles las gracias a los compañeros bueno, que estuvieron con nosotros aquí en Zoom, que nos haya seguido en Facebook. Esta charla se va a subir a YouTube en diferido. Recuerden ir a esas redes sociales, poner también ahí sus comentarios, darle like en X, en YouTube, en Facebook. Y pues también sus comentarios son finalmente eh, una parte importante de pues de estas charlas. Y pues no nos queda más que invitarlo a la siguiente charla el próximo martes, a la misma hora, para revisar un nuevo tema. Entonces, sin más por el momento, pues aquí, aquí dejamos el tema de hoy y nos vemos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Dale, buenas noches. Buenas noches.